todo, muy buenos días. Mi nombre es Ronald Martínez, estudiante de la Universidad Fermín Toro. A continuación les daré una explicación de sistemas de numeración pertenecientes a la materia de circuitos digitales. Un sistema de numeración es el conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para la representación de datos numéricos y cantidades. Se caracteriza por su base, que es el número de símbolos distintos que utiliza, y además que es el coeficiente que determina cuál es el valor de cada símbolo dependiendo de la posición. Los actuales sistemas de numeración son netamente posicionales, en los que el valor relativo que representa cada símbolo o cifra depende de su valor absoluto y de la posición que ocupa dicha cifra con respecto a la coma decimal. El sistema binario es el más importante de los sistemas digitales, pero también hay otros sistemas como lo son el sistema octal y el sistema hexadecimal. El sistema octal es en base a 8 y el sistema hexadecimal es en base a 16. Cada uno de estos dos sistemas se utilizan, ya que ahí se utiliza como para simplificar con respecto a números grandes. El sistema de número decimal. El hombre hace tiempo ha utilizado como sistema para contar el sistema decimal, que derivó del sistema indoarábigo. Posiblemente se adoptó este sistema por contar con 10 dedos en las manos. El sistema decimal utiliza un conjunto de símbolos cuyo significado depende de la posición relativa del punto decimal. En el caso de ausencia, se supone colocando implícitamente a la derecha. El hombre ha utilizado el sistema decimal basado en 10 símbolos, desde el 0 al 9, que al combinarlos permiten representar las cantidades imaginadas. Es por esto que se dice que se utiliza la base 10. El sistema de numeración binaria. Existe este sistema de base 2, es el más sencillo de todos, por poseer solo dos dígitos. Fue introducido por Leibniz en el siglo XVI. Es el sistema que internamente utilizan los circuitos digitales que configuran el hardware de computadoras actuales. Los dos dígitos llamados bit son el 1 y el 0, por lo cual el equivalente decimal se tendrá al sumar los pesos correspondientes. Tenemos dos dígitos, el más significativo y el menos significativo. El más significativo, el que tiene el bit menos significativo, el que está a la derecha. Hay medidas de unidades de información representadas en nivel, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. La razón por la que se utiliza el factor 1024 en vez de 1000 es por ser múltiplo de 2, más próximo a 1000. Cuestión importante desde el punto de vista informático. Tenemos el sistema de numeración octal. El sistema de numeración octal es un sistema que es en base a 8. Los símbolos utilizados van del 0 al 7. Este sistema también es posicional, ya que cada una de sus cifras tiene como posición la relativa al punto decimal, que en caso de no aparecer se supone implícita al lado de la derecha del número. Tenemos el sistema de numeración hexadecimal. El sistema de numeración hexadecimal es en base a 16, donde él va identificado del 0 al 9 y A, B, C, D, F identifica 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 15, perdón. Adicional podemos mencionar las conversiones, ya que internamente para los programas ahí se necesitan hacer ciertas conversiones. Tenemos la conversión de decimal a binario. En esta conversión, el número decimal a su representación equivalente es el sistema binario. En el primero, el número decimal se expresa simplemente como una suma de potencia de 2 y luego los unos y los ceros se escriben en las posiciones adecuadas del bit. Para ilustrar lo anterior, aquí tenemos la suma a nivel de decimal a binario. El segundo método es el llamado método de divisiones sucesivas entre 2. Se trata de dividir sucesivamente el número decimal y los sucesivos cocientes entre 2, hasta que el cociente en una de las divisiones tome el valor 0. Aquí podemos ver, tenemos el valor decimal y lo vamos dividiendo. Luego los resultados los vamos dividiendo entre 2, así sucesivamente. Para expresar el valor final se lee de atrás hacia adelante. La conversión de binario a decimal. El sistema de numeración binaria es un sistema posicional, donde cada dígito binario tiene un valor basado en la posición relativa. Aquí podemos ver simplemente sumando el número de los binarios a los valores de diversas posiciones que contengan 1. Aquí está un ejemplo de
Nótese que el procedimiento consiste en determinar los valores, es decir, las potencias 2, en cada posición de bit que contengan 1. Tenemos la conversión de decimal a octal. Por medio del método de divisiones sucesivas, tenemos el valor decimal y lo dividimos entre 8. Por todos los cocientes lo vamos dividiendo y lo vamos leyendo de atrás hacia adelante. Tenemos la conversión de octal a binario. Tenemos que conocer las tablas equivalentes. Aquí tenemos dígitos octales y los dígitos binarios. ¿Qué significa cada uno de ellos? La conversión de binario octal. Para convertir un número binario octal se realiza un proceso inverso al anterior. Se agrupan los dígitos de 3 en 3 a partir del punto decimal hacia la izquierda y hacia la derecha, sustituyendo cada dígito binario por su equivalente. Entonces convertimos el número binario en octal. Entonces lo vamos acoplando en número de 3. Conversión de binario a hexadecimal. Se realiza un proceso inverso al anterior. Se agrupan los dígitos binarios de 4 en 4. A partir del punto decimal hacia la izquierda y hacia la derecha, sustituyendo cada cuarteto por su correspondiente dígito hexadecimal. La conversión de octal a decimal, esta conversión realiza paso intermedio utilizando el sistema binario. Primero se convierte el número octal en binario y este se pasa a hexadecimal. Aquí tenemos el número binario a hexadecimal, lo agarramos en grupo de 4. Conversión hexadecimal a octal, aquí está. Se realiza utilizando el sistema binario, se convierte en binario y este octal. Aquí tenemos el resultado. De decimal a hexadecimal. De igual manera, la conversión decimal a hexadecimal se puede efectuar por medio de la división repetida de 16. Utilizamos el método de división sucesiva y aquí vamos viendo los resultados. Conversión de hexadecimal a binario. Debemos conocer primero las tablas equivalentes de hexadecimal a binario para poder hacer las conversiones. Aquí 7A, B, 3, aquí tenemos los resultados en cuarteto, grupo de 4. La conversión de hexadecimal a decimal, el hexadecimal puede convertirse en equivalente decimal utilizando el hecho de que cada posición de los dígitos tiene un valor que es la potencia 16. Aquí tenemos unos ejemplos de ello. Cuando hablamos de la parte aritmética binaria, tenemos que la unidad aritmética lógica en la CPU del procesador es capaz de realizar operaciones aritméticas con datos numéricos expresados en el sistema binario, naturalmente. Esas operaciones incluyen la adición, sustracción, división, multiplicación. Es de tomar en cuenta que estas operaciones aritméticas las podemos encontrar internamente en el algoritmo que se pueden hacer a nivel de programación. Hay instrucciones a nivel de PLC, lógica control programable, que se utiliza a nivel industrial, donde tú utilizas, hay instrucciones dentro del programa que te pueden hacer estas operaciones aritméticas binarias. Tenemos la suma en binario. Para aprender a sumar con 5 o 6 años de edad tuviste que memorizar 100 combinaciones. Aquí solamente se memorizan 4 combinaciones posibles. Pero la suma del 1 y 1, que sabemos que es 2 en el sistema decimal, debe escribirse en binario con 2 cifras. 1, 0. Acuérdate que 2 a la 0 tenemos este resultado. Y por lo tanto 1 y 1 es 0. Veamos algunos ejemplos. Tenemos acá resta en binario. La técnica de la resta en binario es nuevamente igual a la misma operación en el sistema decimal. Tenemos 0, 0, 1, 0, resta 0, 0, se resuelve igual que en el sistema decimal, tomando una unidad prestada a la posición siguiente. Es decir, esa unidad prestada debe devolverse sumándolo a la posición siguiente. Adicionalmente, tenemos algunos ejemplos que se pueden visualizar en la pantalla de la presentación. Tenemos también que podemos calculando el complemento a 2 sustrayendo complemento a 2. El complemento a 2 de un número n compuesto por n bits se define con la siguiente fórmula. Tenemos restar en binario usando el complemento a 2. Vamos a ver cómo facilita la resta del complemento. La resta binaria de dos números puede obtenerse sumando el minuendo, el complemento a 2 del sustraendo. Vemos aquí algunos ejemplos. Multiplicación binaria. La multiplicación en binario es más fácil que en cualquier otro sistema de numeración. Como los factores de multiplicación solo pueden ver solamente 1 y 0, el producto, en otras palabras, la tabla de multiplicar del 0 y del 1 son muy fáciles de aprender.
En un ordenador, sin embargo, la operación de multiplicar se realiza mediante una suma repetida. Eso crea algunos problemas en la programación porque cada suma de dos unos origina un arrastre, el que se resuelve contando el número de unos y de arrastre en cada columna. Aquí vemos cómo podemos hacer un ejemplo. Aquí tenemos el valor 3. Para comprobar que el resultado es correcto debemos convertir los factores y resultados del sistema decimal. Tenemos el valor decimal, aquí lo tenemos en binario. 3349 por 13, que es en binario. Tú vas hablando lo del la parte que mencionamos anteriormente, nos debe dar este resultado, que es el que visualizamos ahí en número binario. La división binaria. Igual que el producto, la división es muy fácil de realizar porque no son posibles en el cociente otras cifras que unos y ceros. Aquí tenemos el resultado. Con esto podemos dar una pequeña conclusión acerca del sistema numérico. El sistema numérico, como ya se dio la explicación, son sistemas que se utilizan internamente para a nivel de computadoras, a nivel de sistemas operativos, tú puedas transmitir datos. Acuérdate que la tecnología de hoy en día es de puros unos y ceros, donde los valores más grandes tú puedes hacer conversiones en el sistema octal al sistema hexadecimal. Tenemos que hay sistemas o operaciones aritméticas que pueden ser vistas en ciertas operaciones algorítmicas. Adicional, tú lo puedes ver a nivel de PLC en instrucciones donde aplican este tipo de operaciones aritméticas. Adicionalmente, la parte de binaria tú te la puedes encontrar a nivel de ciertos dispositivos electrónicos como son los TTL, microcontroladores y otros dispositivos que han venido evolucionando la parte electrónica para permitir algunos avances tecnológicos en el mundo. Eso es todo por su atención. Gracias.